Muy buen aquí y ahora. Mi nombre es Edgar de la Cruz, psicólogo del coaching transpersonal, y en este primer video de tantos que vienen más adelante hablaremos del tema del miedo. En este primer video hablaremos de tres temas que se irán complementando más adelante. El primer tema es el origen del miedo en el ser humano. El segundo tema es el miedo como mecanismo de defensa versus mecanismo operativo gobernador. Y el tercer punto y último de este video va a ser dar una pequeña explicación en qué consiste la terapia del miedo. La terapia que ya tenía ganas de trabajar, que ya no aguantaba, que tenía esa ansiedad positiva de trabajar con esta terapia, y voy a dar explicación en qué consiste y cómo se desarrolla. Así que sé bienvenido, sé bienvenida a este video, primer video enfocado a los miedos. Empecemos. Muy bien, entonces el primer tema es el origen del miedo en el ser humano. El ser humano adquiere el miedo desde el nacimiento. Y me puedo arriesgar a comentar a que desde cuando es un feto, el bebé adquiere información del exterior. Y generalmente la información del exterior es una información tóxica que genera miedo. Entonces el miedo a lo desconocido es lo primero que el ser humano empieza a adquirir dentro de su genética, dentro de su mente celular, y cuando nace, ya nace con miedo. Desde ahí empieza el origen del miedo en la humanidad. Es el primer trauma que se recibe y que no se trata, que no se le lleva ninguna terapia, porque tal vez no se había tomado en cuenta, pero aquí se toma en cuenta para que tomar un acto de conciencia para los futuros, en las futuras generaciones, empezar a tener ese hábito de platicar con el feto, hacerle saber que este mundo lo espera, que este mundo lo recibe con armonía, con felicidad. Y eso debe ser todos los días, no nada más solo una vez, no nada más esporádicamente. Hay que hablarle al vientre materno, y así recibirá esa terapia emocional este bebé que viene en camino, y va a nacer con seguridad. Este sería más o menos la introducción de esta serie de videos. Y hay que entender y hay que hacerse consciente de que el miedo se nace, se adquiere por esta sociedad enferma. Hay que romper con esta tradición inconsciente. El segundo tema es el mecanismo. El miedo se ha dicho que es un mecanismo de defensa, está muy bien. ¿Qué pasa si este mecanismo de defensa toma el control absoluto de la armonía neuronal? Ya no se convierte en un mecanismo para la defensa, ya sea para el ataque o ya sea para la huida. Se convierte en un mecanismo operativo, un mecanismo operante, gobernante, en donde toma el control de todo el sistema neuronal, o sea, del sistema operativo. Entonces ya este miedo se convierte en un virus. Entonces ya deja de ser un mecanismo de defensa en donde se puede tratar con
con técnicas de inteligencia emocional, pero cuando se convierte en un virus que ya empieza a operar, que empieza a gobernar, que empieza a regir emociones, sentimientos, pensamientos, y se manifiesta ya sea por ansiedad, depresión, dolores de cabeza, dolores de estómago. El 80% de las enfermedades, ya sean psicológicas o físicas, el origen gobernante, el origen principal es el miedo. Ha tomado el control de todo el universo celular de cada persona. Entonces, lo que se requiere es una terapia de neuroprogramación o biodescodificación. Las dos terapias son muy buenas, son técnicas que abordan esa reprogramación a nivel celular. Entonces, la terapia del miedo, y esto es el tercer punto, la terapia del miedo está enfocada a biodescodificar o neuroprogramar esa mente neuronal que ha sido infectada por un virus llamado miedo y se manifiesta de distintas formas y maneras, ya de una manera psicológica o de una manera física. Por lo tanto, la neuroprogramación que se aplica aquí en este consultorio KINAM se empieza por una desintoxicación del sistema, una depuración total. En cinco sesiones hay una desintoxicación, siempre y cuando se guíe a la mente al verdadero origen, no al síntoma, no a la enfermedad. Aquí es otra estrategia mal enfocada, que en algunas prácticas médicas se aborda o se dirige la atención hacia la enfermedad, hacia el padecimiento, mas no al origen. Entonces, en esta terapia del miedo, el enfoque es el miedo. No importa si vienes por depresión, ansiedad, estrés, miedos, fobias, alergias, insomnios. El origen es el miedo. Así tal cual. Por lo tanto, las primeras 3 sesiones están enfocadas a depurar ese miedo de distintas formas. Miedos patológicos, psicopatológicos, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a la sociedad, miedo a la competencia, miedo al pasado, miedo al futuro, miedo al presente. Entonces el miedo tiene distintas características y distintas formas de manifestarse. Hay que quitarle el poder, hay que quitarle sus fuentes de alimentación, porque por ese medio el miedo adquiere fuerza y el sistema inmunológico psicológico se hace más débil. Haciéndose más débil, esta red neuronal celular permite que cualquier virus gobierne, ya sea a nivel psicológico y, vuelvo a repetir, a nivel físico, y también se proyecta a un nivel energético o a un nivel espiritual. Entonces, en este primer video se explica lo que se va a ir desenvolviendo en los siguientes videos, en las siguientes partes. Se va a ir complementando esta información y quedas totalmente invitado, totalmente invitada a que formes parte de este experimento de ti mismo, de ti misma,
de tratar con esos miedos, de encauzarlos totalmente y de reparar ese daño cognitivo, ese daño celular, aquí y ahora. El miedo es un mecanismo natural, sí, pero cuando comienza a gobernar, ya no es natural. Así que te hago la invitación de que te atrevas a venir, que te atrevas a explorar esos miedos que tienes. Te encargo una lista de 6 miedos que quieras canalizar, que quieras superar, y esa será la primera etapa de tu transformación, de tu gobernación o empoderamiento sobre el miedo. Y en algún momento de estas sesiones sabrás que el miedo es una herramienta que no sabes usar. Apréndela a usar, aprende a usar esa energía a tu favor, no en tu contra, como se es evidente en esta sociedad y en cada ser humano. Y en cada caso que me ha tocado intervenir, todo esto tiene que ver con el miedo. Mi nombre es Edgar de la Cruz, muchas gracias por tu atención, te invito a venir, eso es todo, que tengas un excelente aquí y un excelente ahora. Ajo.